Bueno, pues buenos días, agradezco su paciencia y pues el día de hoy vamos a iniciar con este curso. Bueno, con esta sesión el día de hoy vamos a iniciar con nuestra sesión hoy 7 de julio 2025. Bueno, Bueno, buen día. buen día. Excelente. Excelente. Espero que ustedes también también estén bien. iniciando Iniciando esta semana, ya ya los los que que vamos vamos enfilándonos para irnos al receso con toda la actitud, ¿verdad? Me da gusto saludarles. Bueno, Bueno, si si pudieran pudieran abrir abrir sus sus cámaras, cámaras, por por favor, favor, para para saludarnos, saludarnos, los que los que puedan abrir puedan su abrir su cámara. cámara. Gracias. Gracias. Muy Muy buenos buenos días días a a todas y todas y todos. todos. Es Es un un gusto gusto saludarles saludarles el el día día de de hoy, hoy, 7 de 7 de julio julio de 2025, 2025, y pues y pues estamos aquí a sus órdenes. órdenes. Muy bien. Muy bien. Gracias, ya pueden cerrar su cámara. cámara. Bueno, pues después de este lapso en el que no nos pudimos conectar, por un lado, pues el motivo también de mi trazo el día de hoy es que tuve mudanza, me cambiaron de un taller a otro, pero ya estamos aquí para servirles. Muy bien, nos quedamos con un tema pendiente, ¿verdad? O estábamos viendo el tema de criptografía. ¿Es correcto? Sí, ¿No se maestro. oye bien? Sí, maestro, sí se escucha. Ajá, sí, pero dicen que se oye cortado. Sí, yo también lo escucho un poquito como cortado, un poquito como distorsionado. A ver ahí. Sí, sí mejoró. Bueno, es que tenía dos micrófonos activados. ¿Mejoró? Sí, sí mejoró. Marina dice que no. Algunos sí oyen bien, otros no. Probablemente también sea su conexión. Bueno, de todas maneras, voy a tratar de ponerle subtítulos a este video para cuando lo consulten. Bueno, voy a desactivar cámara igual, también es el tema de la, Se escucha el ancho de la, eco, maestro, se escucha eco. un eco. Sí, maestro, es que tiene dos dispositivos y tiene que dejar en silencio uno de los dos, bajar todo el volumen y para que no esté haciendo interferencia, porque cuando están muy cerca uno de otro, es lo que pasa, que se oye ese eco. A lo mejor es eso, maestro. Es correcto. Ya desactivé el audio en un dispositivo. Sí, ya se oye más nítida su voz, más clarita, muy bien. Gracias. Bueno, pues estábamos en el tema de criptografía y me parece que sí terminamos por lo menos la presentación. Y después yo les comentaba que consultaran aquí en la información que publiqué. Hay unos videos interesantes sobre el tema, muy claros, sobre la criptografía, sus orígenes,
el uso que se le da, y también sobre las funciones hash, que son otro método de encriptación para verificar la integridad de archivos. Si no los vieron, se los voy a compartir. Por favor, me indican si se escucha. Internet es un sistema abierto y público con una gran cantidad de datos que fluyen a través de él. Aunque todos enviamos y almacenamos... ¿Se escucha bien? Ok. Sí, maestro. Gracias. información en línea. Hay cierta información que decidimos mantener en privado. En materia de seguridad, este tipo de datos se conoce como información de identificación personal. La información de identificación personal, o PI, es cualquier información que se puede usar para deducir la identidad de una persona. Esto puede incluir datos como el nombre de una persona, la información médica y financiera, las fotos, los correos electrónicos o las huellas dactilares. Mantener la privacidad de la PI en línea es difícil. Para ello se necesitan los controles de seguridad adecuados. Uno de los principales controles de seguridad que se utilizan para proteger la información en línea es la criptografía. La criptografía es el proceso de transformar la información en una forma que los lectores no deseados no puedan entender. Datos de cualquier tipo se mantienen en secreto mediante un proceso de 2 pasos: encriptación para ocultar la información y desencriptación para mostrarla. Imagina enviar un correo electrónico a un amigo. El proceso comienza tomando los datos en su forma original y legible, conocida como texto plano. El cifrado toma esa información y la codifica en un formato ilegible, conocido como texto cifrado. Luego utilizamos la desencriptación para descifrar el texto cifrado y convertirlo en texto plano, haciéndolo legible nuevamente. Ocultar y mostrar información privada es una práctica que existe desde hace mucho tiempo, mucho antes de las computadoras. Uno de los primeros métodos criptográficos se conoce como el cifrado de César. Este método lleva el nombre de un general romano, Julio César, que gobernó el Imperio Romano cerca del final del siglo antes de Cristo. La usó para mantener en privado los mensajes entre él y sus generales militares. El cifrado de César es un algoritmo bastante simple que funciona desplazando las letras del alfabeto romano hacia adelante en un número fijo de espacios. Un algoritmo es un conjunto de reglas que resuelven un problema. Específicamente en criptografía, un cifrado es un algoritmo que cifra la información. Por ejemplo, un mensaje codificado con el sistema de cifrado de César, con un desplazamiento de 3, codificaría una A como una D, una B como una E, una C como una F, etc. En este ejemplo, puedes enviar a un amigo un mensaje que diga hola, con un turno de 3 y que diga CUR. Ahora, tal vez se pregunte cómo puede saber el cambio que utiliza un mensaje cifrado con el sistema de cifrado de César. La respuesta a eso es: necesitas la clave. Una clave criptográfica es un mecanismo que descifra el texto cifrado. En nuestro ejemplo, la clave indicaría que mi mensaje está cifrado en 3 turnos. Sauster, con esa información puedes desbloquear el mensaje oculto. Todas las formas de encriptación se basan tanto en un cifrado como en una clave para garantizar el intercambio de información. El cifrado de César no se usa ampliamente en la actualidad debido a un par de defectos importantes. Una se refiere al código en sí, la otra se refiere a la clave. Este sistema de cifrado en particular se basa completamente en los caracteres del alfabeto romano para ocultar la información. Por ejemplo, piense en un mensaje escrito con el alfabeto inglés que solo tiene 26 caracteres. Incluso sin la clave, es bastante sencillo descifrar un mensaje protegido con el sistema de cifrado de César, desplazando las letras de 26 maneras diferentes. En seguridad de la información, esta táctica se conoce como ataque de fuerza bruta, un proceso de prueba y error para descubrir información privada.
El otro gran defecto del sistema de cifrado de César es que se basa en una sola clave. Si esa clave se perdió o fue robada, no hay nada que impida que alguien acceda a la información privada. Realizar un seguimiento adecuado de las claves criptográficas es una parte importante de la seguridad. Para empezar, es importante asegurarse de que estas claves no se almacenen en lugares públicos y compartirlas por separado de la información que van a descifrar. El cifrado de César es solo uno de los muchos algoritmos que se utilizan para proteger la privacidad de las personas. Debido a sus limitaciones, confiamos en algoritmos más complejos para proteger la información en línea. Nuestro siguiente objetivo es explorar cómo funcionan los algoritmos modernos para mantener la privacidad de la información. Bueno, ¿qué podemos comentar sobre este punto? ¿Qué quedó claro sobre lo que es la criptografía? ¿Cómo se lleva a cabo el cifrado y descifrado de datos? Sí, adelante, maestro. Bien, pues lo que explica aquí es que la transmisión de documentos de información pues ha sido desde la antigüedad y que principalmente lo utilizaban en aspectos bélicos, es decir, los militares y financieros. Hasta la actualidad pues se siguen manejando ya no el mismo método, pero sí encriptaciones modernas. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Desde la antigüedad, entonces, se utilizan estas técnicas para ocultar mensajes y con el uso de las matemáticas, pues, surgieron métodos de encriptación basados en las matemáticas. Ahora, la encriptación y desencriptación se lleva a cabo mediante un algoritmo o mediante algoritmos. Esos son las famosas claves criptográficas. No son otra cosa más que los algoritmos de encriptación y desencriptación que utilizan métodos numéricos para generar el cifrado de datos y luego posteriormente descifrar. Ahora, toda la información que se transmite a través de la Internet, pues se hace mediante estas técnicas de cifrado. Y como veíamos en la presentación previamente, existen diversas técnicas de criptografía. Muy bien. Aquí, ya en las diapositivas finales prácticamente. Este es el cifrado César que explicaba en el video la experta en ciberseguridad de Google. Entonces, es un cifrado por sustitución mediante un patrón de letras y luego se sustituye mediante un corrimiento de posición. Ese es el cifrado César. Ahora, a partir del cifrado Hill ya se utilizaron técnicas matemáticas o basadas en las matemáticas, algoritmos basados en las matemáticas. Y llegamos aquí. El cifrado simétrico es donde se utiliza la misma clave criptográfica, tanto el emisor como el receptor la conocen. Entonces, la mayor parte de la información que se transmite a través de la Internet utiliza un cifrado simétrico, cuando esta información no es altamente sensible. Y es cuando se utiliza este tipo de cifrado. Todas las comunicaciones que se dan a través de la Internet basados en los protocolos
de TCP/IP utilizan un cifrado simétrico. ¿Cuándo se utiliza un cifrado asimétrico? Pues cuando la información es altamente sensible. A ver, ¿hay algún comentario por aquí? A ver, dice, este archivo, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues lo estoy compartiendo aquí, porque se los comento. Es un material que yo rescaté de una certificación de ciberseguridad de Google y no creo que esté disponible en YouTube. Pero pues lo pueden ver en estos videos que yo estoy dejando grabados. Muy bien. Hasta aquí, ¿algún comentario? Ese es el mecanismo del cifrado simétrico. Mensaje plano. Se cifra con una clave criptográfica. Se transmite a través de los medios que están implementados en la nube. Llega al receptor y lo descifra con la misma clave criptográfica, es decir, el mismo algoritmo, para poder ver el mensaje. Bueno, ¿quiénes ven este mensaje? Pues, obviamente, a través de los protocolos que llegan al usuario final. Y el cifrado asimétrico, que tiene este esquema, pues hay una clave pública que tanto el emisor como el receptor la conocen, pero adicionalmente hay una clave privada. Les decía, por ejemplo, del correo electrónico. Ahí tenemos un ejemplo. La información se cifra para su transmisión. Llega al buzón y luego el receptor puede ver el mensaje cuando abre su buzón utilizando su propia contraseña de acceso. De otra manera, nadie más lo puede ver. Otro ejemplo, la banca electrónica. Si utilizamos actualmente, ya sea que nos den un dispositivo electrónico físico o que esté implementado mediante software, donde nos envían una información. ¿Cómo se llama ese dispositivo? ¿Alguien sabe? Bueno, la cuestión es que para acceder a la banca electrónica, pues también tenemos un usuario y una contraseña. Para ciertas operaciones nos pide un código adicional. Ese código adicional puede ser que se genere con ese dispositivo o mediante software. ¿Sí, maestra Susi? ¿Se refiere al NetKey? El NetKey. Muy bien. O token en algunos casos. Ese token es el dispositivo que genera una clave. Entonces, combinada esa clave, que digamos que es una clave pública. ¿Por qué? Porque tanto la conoce la entidad bancaria, o sea, tiene esa clave criptográfica la entidad bancaria o el banco. Y también nosotros como usuarios, cuando nos dan ese dispositivo, automáticamente se tienen que sincronizar y cuando nosotros queremos hacer una operación, ponemos nuestros datos de usuario, nuestra contraseña y además le agregamos ese token que se está generando con ese dispositivo electrónico o mediante software en algunos casos. Entonces, ese es un ejemplo del cifrado asimétrico. Les voy a compartir otro video porque también tenemos la encriptación hash. Bueno, aquí en la presentación también la tenemos, pero en el video se explica mejor. Bueno, aquí la presentación explica que
las funciones hash son otros algoritmos que mantienen la integridad de los datos o nos permiten verificar la integridad de los datos mediante un proceso de cifrado. De un bloque de un número determinado de bits se pasa a generar una cadena de bits de tamaño fijo. Este tipo de cifrado no se utiliza generalmente en las comunicaciones, sino para que se verifique la integridad de la información o de los archivos que se estén enviando, es decir, que no se haya modificado. Por ejemplo, se podría tener un software el cual algún agente malicioso pueda modificarlo. Ejemplo, no sé, un software de una aplicación bancaria, por decir. Entonces, nosotros lo descargamos y lo utilizamos. Pero si no se verifica la integridad de ese archivo, puede ser que sea modificado, haya sido modificado por un agente malicioso. Entonces, aquí es donde entran las funciones hash. ¿Para qué? Pues para que mediante este tipo de funciones se genere una clave criptográfica y posteriormente se pueda validar y determinar que la integridad del archivo sigue sin modificar. Sí, adelante, maestro. Sí, maestro. Hay algunos softwares que ahorita yo recuerde, es el base de datos Access, que trae una opción de encriptación. Entonces podemos utilizar esa opción, ese submenú. Pregunta. Sí, maestro. La cuestión es que como confiamos mucho, o sea, para decirlo en términos coloquiales, somos muy confiados. Entonces, la información que generamos, sí deberíamos cifrarla, sobre todo si contiene datos personales. Ahí es donde entra este término que está ahí en inglés, que mencionaron en el video, PII. ¿Qué es esto? Es información de identificación personal. Y luego agréguenle que hay otro tipo de información que puede ser todavía más sensible o de mayor cuidado. Esto es, por ejemplo, información financiera, información de salud. Entonces, ya no se trata solamente de cuidar nuestros datos personales, como el nombre, el domicilio, sino también otro tipo de información relacionada. Entonces, si el software nos da esa capacidad y la información que vamos a enviar es altamente sensible, pues de preferencia hay que protegerlo con un encriptado. Sí, maestro. Gracias. Va a servirle. Muy bien, vamos a ver otro video, precisamente en una explicación sobre los algoritmos hash. Les recuerdo que estos videos no se los pongo en el contenido, sino que están aquí como recursos de apoyo. Me informan si se escucha y se ve Internet bien. es un sistema abierto y público con una gran cantidad de datos. A ver, creo que ese es el mismo video, ¿verdad? Sí. Okay. Los profesionales de la seguridad siempre piensan en las vulnerabilidades. Es la forma de... ¿Se oye bien? Sí, maestro, sí se ve y sí se escucha. Gracias.
vulnerabilidades. Es la forma de anticiparnos a las amenazas. Los profesionales de la seguridad siempre piensan en las vulnerabilidades. Es la forma de anticiparnos a las amenazas. Hemos pasado algún tiempo juntos explorando un par de formas de encriptación. Los dos tipos que hemos analizado producen claves que se comparten al comunicar información. Las claves de cifrado son vulnerables a la pérdida o al robo, lo que puede poner en riesgo la información confidencial. Exploremos otro control de seguridad que ayuda a las empresas a abordar esta debilidad. Una función hash es un algoritmo que produce un código que no se puede descifrar. A diferencia de los algoritmos asimétricos y simétricos, las funciones hash son procesos unidireccionales que no generan claves de desencriptación. En cambio, estos algoritmos producen un identificador único conocido como valor hash o resumen. He aquí un ejemplo para demostrarlo. Imagine que una empresa tiene una aplicación interna que utilizan los empleados y que se almacena en una unidad compartida. Tras pasar por una función de hash, el programa recibe su valor hash. Por ejemplo, creamos este valor de hash relativamente corto con la función de hash md5. En general se prefieren las funciones hash estándar que producen hashes más largos por ser más seguras. A continuación, imaginemos que un atacante reemplaza el programa por una versión modificada que realiza acciones maliciosas. El programa malintencionado puede funcionar igual que el original. Sin embargo, si una línea de código es tan diferente de la original, generará un valor hash diferente. Al comparar los valores de hash, podemos validar que los programas son diferentes. Los atacantes utilizan este tipo de trucos con frecuencia porque es fácil pasarlos por alto. Afortunadamente, los valores hash nos ayudan a identificar cuándo ocurre algo así. En seguridad, los hashes se utilizan principalmente como una forma de determinar la integridad de los archivos y las aplicaciones. La integridad de los datos se refiere a la precisión y la coherencia de la información. Esto se conoce como no repudio, el concepto de que no se puede negar la autenticidad de la información. Las funciones hash son controles de seguridad importantes que permiten demostrar la integridad de los datos. Los analistas las utilizan con frecuencia. Una forma de hacerlo es encontrar el valor hash de los archivos o aplicaciones y compararlos con los archivos maliciosos conocidos. Por ejemplo, podemos usar la línea de comandos de Linux para generar el valor hash de cualquier archivo de su computadora. Simplemente lanzamos una shell y escribimos el nombre del algoritmo de hash que queremos usar. En este caso, estamos usando uno común conocido como SHA-256. A continuación, necesitamos introducir el nombre de cualquier archivo que queramos procesar. Vamos a analizar el contenido de newfile.txt. Ahora, presionaremos Entrar. La terminal genera este valor hash único para el archivo. Estas herramientas se pueden comparar con los valores de hash de los virus en línea conocidos. Una de esas bases de datos es VirusTotal. Esta es una herramienta popular entre los profesionales de seguridad que es útil para analizar archivos, dominios IP y URL sospechosos. Como hemos explorado, incluso el más mínimo cambio en la entrada da como resultado un valor de hash totalmente diferente. Las funciones hash se diseñan intencionalmente de esta manera para ayudar en cuestiones de no repudio. Proporcionan a los ordenadores una forma rápida y sencilla de comparar los valores de entrada y salida y de validar la integridad de los datos. Bastante guay. Muy bien, ¿qué podemos comentar sobre esto? ¿Les parece muy técnico? Sí, sí, entra en el terreno de lo técnico, pero pues es parte de la información que hay que conocer sobre ciberseguridad. Entonces, la criptografía, como verán, es importante para cuidar los aspectos que se comentaron de inicio, pero específicamente cuál de los tres pilares, que sería confidencialidad, integridad o disponibilidad.
¿Cuál sería? Yo creo que sería confidencialidad. Muy bien, confidencialidad. En primer término, ¿no? Porque cuando nosotros enviamos información a través de la Internet o a través de una red, buscamos proteger esos datos para que no sean accesibles para cualquier atacante malicioso. Entonces, aquí pues sí tenemos que se está cuidando la confidencialidad, pero al mismo tiempo el evitar que un atacante pueda tener acceso, por ejemplo, a las credenciales de acceso, pues eso ya va a impedir o va a ser una de las barreras de seguridad para que no haya acceso a la información sensible. Bueno, redondeando, aquí hay un documento que explica un poco más sobre los algoritmos hash. Son funciones matemáticas que transforman bloques de datos en una serie de caracteres de longitud física. Se usan principalmente para proteger contraseñas y verificar la integridad de los datos. Cuando un usuario ingresa su contraseña, el sistema aplica el mismo algoritmo hash y compara el resultado con el valor almacenado. Si coinciden, la contraseña es correcta. Algunos de estos algoritmos más utilizados son el MD5, que aunque se considera rápido, ya no es seguro. ¿Por qué? Porque ya encontraron vulnerabilidades. Entonces, aquí, pues este es uno de los algoritmos hash que sí se utilizan, pero ya se vio que tiene vulnerabilidades. De ahí se pasa al algoritmo SHA-1, que es similar al MD5, pero que corrige algunas de las vulnerabilidades que ya le habían encontrado. Y luego tenemos el SHA-256 y el SHA-512. ¿Por qué tenemos esa nomenclatura? Yo les pongo un ejemplo. Si anteriormente, y digo porque ahora ya no es tan recomendable tener una contraseña solo de 8 caracteres. Si tenemos 8 caracteres, ¿de cuántos bits estamos hablando? Para representar un carácter se utilizan 8 bits, ¿verdad? En el código ASCII. Entonces, efectivamente, maestro, el número corresponde al número de bits. Como les decía, si una contraseña tiene 8 caracteres multiplicado por 8 bits, serían 64 bits. El número de bits del algoritmo hash MD5 o SHA-1 utilizaba 128 bits para empezar. Después se incrementó a 256 bits y posteriormente a 512 bits. Entonces, hay que hacer un cálculo de cuántas combinaciones. Para saber eso, simplemente eleven el número 2, que es la base del sistema numérico binario, a el número de bits que van a combinar. Ahí van a ver cuántas combinaciones pueden tener. 2 a la 128, 2 a la 256, 2 a la 512, y de ahí pues hay algoritmos todavía más sofisticados. ¿Algún comentario? Sí, maestro, adelante. Esto se utiliza también en las redes de intranet e internet en ambas. Bueno, definitivamente debe estar implementado un esquema de seguridad, porque recordemos lo que decíamos al principio.
¿Cuál es el eslabón más débil en la organización en cuanto a la seguridad de los datos, digamos? ¿Cuál es el eslabón más débil? Pues las claves, los passwords. Sí, eso es lo que queremos proteger. Queremos proteger esa información. Pero son los usuarios los que finalmente, ya sea porque caen en alguna estafa o engaño, ¿no? Ya ven todos los ataques de phishing que podemos sufrir, o todos los días, constantemente, o de manera intencionada. Entonces, así también puede haber colaboradores o trabajadores en una organización que por cualquier motivo pueden estar descontentos, etc. Entonces, ahí es donde hay que definir una política de acceso, controles de acceso, y esto tiene que estar implementado en la intranet, que es la red interna de la organización y que posteriormente sale hacia la nube, que ya es público, ¿no? Entonces, parte de lo que se decía de la estrategia de seguridad, además de que separar el acceso a la red pública del acceso a la red interna, que corresponde a esa estrategia de segmentación de redes para poder tener una estrategia o barrera adicional de seguridad. Muy bien. Aquí quiero hacer una pausa para saber cómo van con sus actividades, si han tenido alguna duda. Les soy honesto, hasta hoy voy a empezar a revisar cómo van y ya les estaré mandando mensajes personalizados, pero sí me gustaría saber si tienen alguna duda hasta este momento sobre las actividades que se han planteado. A ver, Karina dice, no sé por qué no puedo mover el chat. A ver acá. No pasé lo de la triada de la CIA. ¿Les puedo dar otra oportunidad? ¿Puedo abrir el formulario nuevamente? No hay problema. Sí, claro. Sí, maestra. Sí, maestro, gracias. Yo lo pasé, pero sí me costó trabajito estar identificando cada caso. Creo que pasé de panzazo. Entonces, sí, se puede, otra oportunidad, por favor. Sí, no hay problema. Gracias. Lo puedo volver a compartir. Gracias, maestro. De hecho, va a estar abierto hasta el último día del curso. Bueno, les voy a dar ampliar un plazo de todo el mes de julio. Y porque bueno, ya agosto es para disfrutar el receso, ¿verdad? Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a entrar a otro tema. Miren, el tema de las normativas, aunque digamos que el usuario estándar, por decir así, no se ve obligado a cumplir con esa normativa, pero sí
en el caso de las organizaciones particularmente. Y si el interés precisamente de quienes empiecen a capacitarse en este tema, pues no solamente trata de saber cómo defenderse, ¿no? O cuáles son las herramientas que pueden ayudarnos a defendernos, ¿no? Contra los ataques o a prevenir ataques, sino también si llevamos buscando alguna vacante en algún puesto relacionado con la ciberseguridad, pues sí hay que conocer sobre las normativas y estándares. Y bueno, pues de hecho hay certificaciones en estos estándares de ciberseguridad y pues claro que eso pueden ayudar a conseguir un trabajo en esta área que, pues sí les comento, es un área que en este momento pues sigue teniendo una amplia posibilidad de desarrollo y pues obtener buenos ingresos, según he visto. Sí, ¿hay algún comentario por ahí? Ninguna respuesta correcta. No sé por qué no veo bien el chat. A ver, pregunta 2 del formulario, actividad 5, puede ser que no esté asignada ninguna respuesta correcta. Actividad 5, ¿de qué trata? A ver. Ah, ya. Pregunta 2. Lo verifico, maestro. Verifico nuevamente el formulario. Pregunta 2 dice, una empresa de consultoría envía informes financieros cifrados a sus clientes. ¿Qué está protegiendo? ¿Confidencialidad, integridad o disponibilidad? ¿A eso se refiere, maestro? Antes de pasar a este tema. Ya me equivoqué. Aquí, ¿verdad? Creo que los pone en orden aleatorio. Maestro, si luego me manda por mensaje privado la pregunta, porque parece que no se ve. Si está en orden aleatorio, no coincide. La respuesta es integridad, maestro. De la que planteé, sí. Perdón. Dice, envía informes cifrados a sus clientes. Bueno, sí protege la integridad, pero en primer término lo que está protegiendo es la confidencialidad para que no cualquier usuario vea la información. Entonces, es como cuando le pedimos un estado de cuenta al banco. Entonces, nos lo manda, pero al mismo tiempo, a través de otro canal, que puede ser el correo electrónico, nos manda una contraseña. ¿Por qué? Porque puede ser que nos mande un PDF protegido con contraseña. Entonces, no lo manda ese dato por el mismo canal. A mí me llega el PDF en la aplicación, por ejemplo, y luego por el correo electrónico me manda la contraseña. Entonces me lo manda protegido, o sea, cifrado, digamos, y solamente yo
puedo verlo, porque yo tengo acceso a los dos canales, tanto a la aplicación como al correo electrónico. Entonces, eso es lo que busca proteger. Gracias. Adelante, maestro. Maestro, en esa pregunta yo contesté también confidencialidad, pero me la marcó como incorrecta. Me marcaba que la respuesta correcta era integridad. Ok, lo reviso. Entonces, ese es el detalle. Gracias. Veamos el siguiente tema sobre normativas. Sobre las normativas y los estándares, ya habíamos avanzado un poco en la presentación. En este punto, pues lo que debemos de comprender es que las organizaciones, las empresas o los entes públicos están regidos por normas, y estas normas, que son leyes que tienen que respetar y deben alinearse, porque de otra manera pueden ser sujetos de sanciones económicas o suspensión de los servicios, por ejemplo. Y ya habíamos comentado de estas normas. El Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, es aplicable a la Unión Europea. En este reglamento, en el cual todas las empresas que interactúen con ciudadanos de la Unión Europea, obviamente porque los mismos ciudadanos de la Unión Europea solicitan los servicios de esas empresas. Entonces, en este caso, este reglamento exige que estas organizaciones implementen medidas de seguridad y también obtener el consentimiento claro y explícito de los usuarios para el uso de sus datos. Y en caso que no lo acepten, pues tienen que brindar el servicio. Pero por otro lado, además, notificar si hay brechas de seguridad, es decir, si los datos son filtrados, hay que informar a los usuarios. Eso es a lo que están obligadas las organizaciones que interactúen con los ciudadanos de la Unión Europea, quienes ofrezcan servicios a través de la Internet. Luego tenemos una ley de portabilidad y responsabilidad de seguros de salud, por sus siglas en inglés, HIPAA. HIPAA es una ley de Estados Unidos que protege la información de salud de los pacientes. Obliga a las entidades sanitarias y asociados comerciales mantener la confidencialidad y seguridad de los datos médicos. Si no se cumple con esta ley, pues hay sanciones económicas. Y bueno, ya comentábamos también sobre los daños a la reputación por la filtración de datos y que las organizaciones no cuiden los datos de los usuarios. Entre otras normativas relevantes, pues también están en Estados Unidos una ley de privacidad del consumidor de California, la ley Sarbanes-Oxley, SOX, y ley de protección de datos personales en Brasil. Recordemos que en México tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, pero adicionalmente pues hay cambios a las leyes. La más reciente, la ley de telecomunicaciones, y también lo de la CURP biométrica, que también son cambios a la ley. Y me parece que también por ahí se está cocinando una ley de ciberseguridad. Entonces, son normas que es importante que las empresas y organizaciones conozcan,
sobre todo quienes estén destinados a establecer planes de seguridad y protección de los datos. En ese orden de ideas, pues también tenemos estándares internacionales. Entre estos estándares internacionales tenemos el ISO/IEC 27001. Es un sistema de gestión de seguridad de la información, un estándar internacional que proporciona un marco para gestionar la seguridad de la información, incluyendo la gestión de riesgos, implementación de controles y la mejora continua. Las organizaciones que tengan esta certificación pues estarán demostrando su compromiso con la seguridad de la información a nivel de organización. También en Estados Unidos, el Instituto de Estándares y Normas, NIST, desarrolló un marco de ciberseguridad que por sus siglas en inglés se conoce como CSF, Cyber Security Framework. Es una guía de adoptación voluntaria basada en riesgos y que ayuda a las organizaciones a gestionar y reducir los riesgos de ciberseguridad. Tiene 5 funciones claves que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y hubo una modificación reciente, también se agregó la gobernanza. Entre otros estándares y marcos de trabajo, también está el PCI DSS. Este es un estándar de seguridad para las empresas que manejan tarjetas de crédito o de débito o cualquier otro tipo de medio de pago electrónico. Entonces, con esta norma o estándar, se busca proteger los datos de los usuarios de la banca electrónica. Muy bien. También tenemos otra norma. En este caso se denomina COBIT. No quiero decirlo como, ya sabemos, la palabra fea. Pero bueno. Este estándar define objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. Se enfoca en el gobierno y gestión de tecnologías de información. También tenemos el CIS o controles críticos de seguridad que ofrecen un conjunto de acciones priorizadas para proteger sistemas y datos. Adelante, maestro. Sí, hay algún sistema que avise sobre el ataque que se está produciendo y se puede activar alguna contramedida en el momento del ataque exterior. Pregunta. Bueno, no llegamos ahí porque el siguiente tema precisamente trata de herramientas de ciberseguridad. Pero a su pregunta, lo que se recomienda inmediatamente es desconectar el equipo del internet o de la red. Entonces, con eso se busca evitar que se contagien, digamos que otros sistemas con el malware. Si lo que se tiene es un ataque de malware. Pero en definitiva, eso es lo que se tiene que hacer inmediatamente. Esa es una estrategia de contención. Entonces, cuando se detecta un ataque, eso es lo primero que se hace. Se tiene que desconectar de la red el equipo. Y posteriormente, pues ya se tiene que buscar el malware o qué es lo que está ocasionando el problema o fallo. Y pues para eso pues hay que
aplicar las herramientas que tengamos disponibles de ciberseguridad. Primero que nada, pues tener lo que es el antivirus y luego pues el rastreo de paquetes, el tráfico de datos y hacer otras técnicas que se denominan de técnicas forenses digitales. O sea, es como cuando ocurre un crimen, que de hecho sí, eso es un crimen, pero es un ciberdelito. Entonces, ahí pues ya se emplean técnicas que prácticamente son de detective, ¿no? Detective digital. Entonces son otro tipo de herramientas. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, la mejor estrategia es la prevención y precisamente esta lámina o esta diapositiva establece que se deben de tener controles técnicos, administrativos y físicos para poder tener acceso a los datos. ¿En qué consisten los controles técnicos? Pues incluyen el uso de firewalls. Los firewalls son dispositivos físicos, pero que también tenemos firewall que se implementan mediante software. Los sistemas de detección y prevención de intrusiones. Aquí, estas son dos categorías de software. El IDS solamente detecta posibles intrusiones, pero el IPS protege. Entonces, ahí está la diferencia entre un IDS y un IPS. Un sistema de detección de intrusiones y un sistema de prevención de intrusiones. Otra estrategia de control técnico es el cifrado de datos, de la cual acabamos de hablar. También la autenticación multifactor, que también ya comentamos previamente. Y otro control técnico son los sistemas de gestión de identidad y accesos. Aquí es donde vemos cómo las empresas u organizaciones tecnológicas han estado cambiando su estrategia de autenticación. Entonces, son otros sistemas que también intervienen. Por ejemplo, hay un esquema que se llama OAuth, OAuth. Entonces, ese es un esquema de autenticación que utilizan las empresas tecnológicas para verificar que efectivamente el usuario que se está autenticando es quien dice ser. Entonces, ahí se establece, por ejemplo, que el usuario proporcione una información que le pertenece, es decir, su nombre. Una información que sea específicamente de ese usuario, como una huella digital. ¿Okay? Y pues también contraseñas. Entonces, son 3 tipos de datos que ahí intervienen. Y bueno, son gestionados a través de estos sistemas de gestión de identidades y accesos. Las llaves que comentábamos el otro día son parte de esos sistemas de gestión de identidad y acceso. Y bueno, otro tipo de control técnico es tener el software antivirus y antimalware. Mediante todos estos controles técnicos y otros que seguramente van a ir surgiendo, pues podemos nosotros prevenir que ocurra algún incidente de ataque. También tenemos los controles administrativos. En este punto se refiere a las políticas, procedimientos y prácticas que rigen el comportamiento humano. Al hablar de política, ya estamos hablando del ser humano. Entonces, el hacer políticas de acceso o procedimientos, porque los procedimientos se derivan de las políticas. Entonces, por ejemplo, puede ser una política
que para tener acceso a la organización o a la empresa se debe presentar una credencial de acceso. ¿En dónde? Pues en el acceso físico a la empresa. Esa es la política. ¿Y cuál sería el procedimiento? Donde se describe quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y lo que debe hacer. Es decir, ahí, por ejemplo, se puede decir procedimiento: el vigilante asignado al acceso físico a la empresa verificará que el empleado presenta su credencial de acceso y lo registra en una bitácora con tales datos. Entonces, ya ese es un procedimiento. Pues primero tenemos la política. ¿Quién define la política? Pues tiene que ser los directivos de la organización o quienes sean los responsables de la seguridad. Y aquí estamos hablando de que sí debe de haber una buena comunicación entre quien sea el responsable de la seguridad y obviamente los directivos, porque todo debe ocurrir siempre y cuando con conocimiento y autorización de los directivos de la empresa, organización o ente público. Y posteriormente, pues se tienen que generar procedimientos. Esos procedimientos, ¿quiénes los elaboran? Pues quienes se designen como responsables de la seguridad en la empresa. También se deben elaborar planes de respuesta ante incidentes. ¿Qué se tiene que hacer? Vamos a pensar que se detecte que una persona no autorizada quiere ingresar a la empresa. Entonces, debe haber ahí un procedimiento de qué hacer en esos casos. Ahora, que se detecta que ingresó una persona no autorizada, se pasó algún control de seguridad, presentó una credencial falsa y bueno, detectaron que ingresó. Entonces hay que ver cuál es el plan de respuesta ante ese incidente. También se deben de llevar a cabo programas de concienciación y formación. La concienciación no quiere decir que nada más vamos a dar una charla y ya todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. Eso me recuerda a un familiar cuando compartimos pues alguna anécdota de nuestros hijos, ¿no? Entonces él me dice, con respecto a sus hijos, no, dice, ellos ya saben qué hacer, ellos ya saben qué hacer. Entonces, la verdad sí me causa un poco de risa, como me lo dice. Porque bueno, a veces no se trata nada más de una charla. En este caso, en una empresa, organización, pues no son hijos, ¿verdad? Son trabajadores, son colaboradores, son personas adultas. Entonces, aquí se busca enviar mensajes de concienciación. Ejemplo, no sé si ustedes han estado observando que ahora, de forma periódica, a través del correo institucional, nos envían mensajes que tengamos cuidado de hacer clic en enlaces sospechosos, correos fraudulentos. Entonces, esa es una campaña. Esos son los programas de concienciación. Tal vez poner carteles también sea relevante. Y toda esta campaña forma parte de un programa de concienciación. Ahora, también la formación. Por ejemplo, este tipo de cursos que se les dé a los trabajadores o colaboradores de una empresa, que entiendan los riesgos de realizar conductas que no sean autorizadas por la empresa. Por ejemplo, utilizar un equipo de trabajo para comunicaciones personales. Eso no es correcto. Para empezar, primero, no es ético, y segundo, ponen en riesgo un equipo de la organización o la empresa para uso personal, instalando software no autorizado que conlleva el riesgo de que se infecte con malware. Y posteriormente, cuando ese equipo de trabajo se conecte a los sistemas de la empresa, pues entonces ahí viene un riesgo de infección hacia otros sistemas. Eso es lo que hay que hacer en ese punto.
Hacer evaluaciones de riesgos y auditorías internas son la base sobre la que se construyen los demás controles. Y los controles físicos protegen los activos tangibles y el entorno físico donde reside la información. Aquí viene parte de lo que les decía, el control de acceso a las instalaciones, por ejemplo, usar tarjetas de acceso, biometría, sistemas de videovigilancia, seguridad perimetral, protección contra incendios, sistemas de UPS, en caso que la energía se corte, control de temperatura, etc. ¿Por qué? Recordemos que la información se encuentra almacenada en alguna parte, en este caso en los servidores, en los discos duros, y bueno, todo esto combinado nos permite tener una estrategia de ciberseguridad más completa. ¿Algún comentario? Por ahí compartieron la pregunta, que efectivamente está mal configurada. Sí, dice no hay respuestas correctas. Sí, lo voy a revisar, corregir y lo vuelvo a compartir para que si gustan volver a contestar, adelante. Bueno, continuando con la presentación. A quienes nos gusta más la parte técnica, puede ser que todo esto sea extra o trabajo extra, pero sí es importante. Sobre todo, como les digo, aquí si alguien quiere enfocarse en trabajar en este campo, es importante el cumplimiento. Ahora, también sirve. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad no es tener solamente el software que nos permita detectar algún ataque. Es importante, claro, es básico para los que estamos en la informática o en los sistemas computacionales, es importante. Pero es una estrategia combinada y como lo comentábamos al principio, también es una cuestión de corresponsabilidad, porque cuando se llevan a cabo auditorías internas, externas, certificaciones, monitorización, pues ahí estamos hablando que estamos involucrando a todos los trabajadores de la empresa, a todos los que les corresponde lo que es el uso y resguardo de los datos. Entonces, sí es importante, porque eso también les da una idea de la importancia de lo que se está haciendo para cuidar esa confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, en primer término tenemos auditorías internas, que son evaluaciones realizadas por la propia organización y verificar que la eficacia de los controles que se implementaron sea correcta y que también se estén cumpliendo las políticas. Con esto se busca identificar debilidades y áreas de mejora. Siempre que escuchamos de auditoría, pues todo el mundo puede ser que nos dé un poco de miedo. Pero es importante, porque si no identificamos debilidades, en este caso enfocados hacia la seguridad, pues entonces ahí corremos riesgos de que alguien más, si se dé cuenta, ¿no? Un atacante, un agente de amenaza, y se aproveche de alguna debilidad que tenga la empresa o la organización. Para tener otro enfoque, otra visión, se utilizan las auditorías externas o notificaciones. Perdón, certificaciones. Estaba viendo un mensaje aquí. Auditorías externas y certificaciones son realizadas por terceros para validar que se está dando cumplimiento a las normas o estándares específicos, ¿no? Como el ISO 27001. Con esto, pues obtiene además
una certificación que demuestra el compromiso de la organización con la seguridad de los datos. También llevar a cabo la monitorización continua. Y ahí es donde entra otro tipo de software o herramientas que se llaman SIEM. Son administradores de eventos e información de la seguridad. Este tipo de software muestran la información en tiempo real que se está generando, de lo que se está obteniendo de otros sistemas que estén registrando eventos, los famosos logs, por ejemplo, de acceso, o cualquier tráfico de datos. ¿Qué consecuencias hay de no cumplir con estas normas, sobre todo las leyes, ¿no? Recuerde que hay leyes en todos los países del mundo, bueno, prácticamente todos. Pero la cuestión es que esta ley o estas leyes, si no se cumplen, conllevan sanciones, multas por incumplimiento, que pueden ser muy altas. Por ejemplo, por no cumplir con el reglamento de la Unión Europea, el GDPR, se pueden tener multas hasta del 4% de la facturación global, o por lo menos 20 millones de euros, o lo que sea más alto. Son sanciones muy fuertes. Con esto, pues buscan que las empresas o las organizaciones cumplan con sus responsabilidades en materia de protección de datos. Se sufren daños a la reputación, el hecho de que haya una brecha de seguridad. Entonces los usuarios, pues, por obvio, dejan de confiar en la empresa o la organización y eso los lleva a perder clientes. En ese punto también hay que identificar que existe todo un equipo que trabaja cuando se presenta un incidente de seguridad. O sea, no solo se trata de los analistas de seguridad o los CISO, como se les conoce a los jefes ejecutivos en la seguridad de la organización, sino también entre el aspecto legal, el aspecto financiero y de comunicación. Entonces también ahí es importante ese punto. También, además de las multas que puedan imponer los reguladores o los gobiernos, pues también se enfrentan a demandas colectivas o individuales, que en el ejemplo de Estados Unidos, una demanda civil, pues conlleva también a que si pierde, pues tener multas por ese motivo. Y bueno, lo más grave para una organización, la pérdida del negocio, cuando como resultado de todos estos problemas, el impacto de las multas, el daño a la reputación, las acciones legales, pues conlleven a que el negocio cierre o quiebre. Entonces, ahí es donde pues ya se vuelve muy problemático. Estrategias claves para cumplir: la evaluación de riesgos continua, la formación y concienciación del personal y la adopción de un enfoque de seguridad por diseño. Conclusión: se debe priorizar la ciberseguridad como un activo estratégico. No es un costo, es una inversión. Adoptar un enfoque integrado de cumplimiento. No se puede pedirle solamente al personal técnico que toda la estrategia de seguridad recaiga en ellos, sino que es una corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Con un enfoque integrado, las organizaciones pueden optimizar el cumplimiento. Además, mantenerse actualizado y ser proactivo, es decir, estar siempre atento de las vulnerabilidades que se pueden encontrar en el software, cambios en las leyes y ser proactivo para anticiparse ante los ataques. Me gustaría hacer una pausa, si no tienen inconveniente.
¿Les parece bien? Gracias. Sí, maestra. Maestro, ¿me da permiso de dar un recado para los compañeros de Jalisco? Adelante. Sí, los de la Academia de Jalisco, por ahí hice un grupo nuevo de los que estamos tomando este curso con el fin de ponernos de acuerdo sobre los días del 14 al 16. Ojalá cuando terminemos la sesión de hoy que me puedan tomar una videollamada, por favor. Gracias, maestro. Sí.